pocas naciones en el mundo tienen en el seno de su población, cuando recorremos otras regiones lo entendemos, un rechazo profundo, como en la Argentina, a lo que podríamos llamar el bloque anglo, ¿no? Tanto a Inglaterra, por la tradición histórica de esa confrontación fuerte, como a los Estados Unidos. Esto que no se ve en Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, son zonas donde hay cierta aquiescencia para la cultura norteamericana, mucho más profunda que lo que hay en la Argentina, donde a veces nos asustamos por cosas sencillas, un McDonald's o una Coca-Cola. Hay otras regiones donde está muy fuertemente instalada la cultura norteamericana, y el sur del continente, Argentina, Uruguay, de algún modo Brasil, no es de lo más cercano a la propaganda habitual de los medios hollywoodenses. Charlábamos hace un rato sobre la visita de Obama y analizábamos el tema estructural, económico y político, pero me interesa abajo en la población. Han pasado 3 meses de políticas de ajuste, ¿no? Despidos. Ahora parece el presidente norteamericano abrazar a Mauricio Macri. ¿Ha cambiado ese 50-50 o ese 51-49 de las elecciones del 22 de noviembre y se está desplazando la opinión pública en una dirección opositora o no? ¿Cómo lo ven eso? Bueno, hace aproximadamente un mes algunas consultoras planteaban que el miedo a perder el trabajo se había impuesto, ¿no? Ante, no sé, el miedo a la inseguridad, ¿no? Que es algo que se venía midiendo. Claro, una presión. Claro, que en realidad después cuando uno, bueno, quizá uno que no puede recorrer el país, ¿no? Como quizá algunos dirigentes hacen, o que el otro día hablaba, por ejemplo, con Daniel Catalano de ATE, que me decía que estaban visitando varias provincias y me decía, digamos, cómo viene, digamos, muy brava la cuestión, en el sentido de, bueno, ahora hay un paro el 4 de abril docente porque hay conflictos, digamos, hay 4 o 5 provincias que no arrancaron todavía las clases, hay, bueno, conflictos quizás más subidos de tono, como lo de Tierra del Fuego, digamos, que hay acampe, hay... Es decir, por lo menos en el afectado directo hay reacción. Claro, hay una reacción fuerte. Bueno, acá en Capital vemos como todos los días hay movidas por el tema de despidos y hay una reacción. Y después, bueno, con respecto al tema, digamos, de cómo se puede ver... claro, las preguntas, nosotros entrevistamos a Plaini, que él decía, no, en terapia de grupo, ¿no? Decía, cada sector que está siendo agredido está reaccionando, no digan que el sindicalismo no hace nada. Eso está bien señalado. Ahora, igual, la contrapregunta que le hacíamos era, ¿y para cuándo una medida conjunta? Claro, bueno, el tema porque ya es tiempo de poder evaluar, ¿no?, el hilván que se tiene que hacer para lograr algo más contundente. Digo, ¿no? la dirigencia. Yo creo que el 24 de marzo va a ser una amplia movilización. Yo creo que, digamos, a diferencia de otros años, va a ser mucho mayor. Estamos saliendo al aire en este momento. Claro, entonces me parece que ahí, digamos, vamos a medir un poco. Después me parece que van a haber otras medidas y que posiblemente haya una acción sindical para abril. Ahora después, ¿el marmota promedio sigue hablando de la ruta del dinero acá o se da cuenta que le están arrebatando al mercado interno? ¿Ha cambiado eso o no? No, me parece que hay, digamos, yo creo que cuando los medios de comunicación, digamos, son mucho más agresivos en el armado, digamos, de jugadas comunicacionales, sí, nos parece que eso tiene que ver más con una cuestión de entender que la cosa empieza a pasar por otro lado. Dime de qué alardeas y te diré de qué rengueas. Me parece... El otro día Julio Fernández Baraya nos decía eso. Dice, la cantidad de horas de la nata en televisión es proporcional a la falta de credibilidad del gobierno de Mauricio Macri. Me parece que tiene que ver con eso. Y de alguna manera el discurso que hizo Macri el 1 de marzo, donde su planteo fue reafirmarse sobre su propia base, no fue un planteo de ir hacia la búsqueda de la hegemonía en el conjunto de nuestra sociedad, sino fue reafirmar lo que tengo. Nos parece que eso tiene que ver con una cuestión de debilidad y hay que ver, digamos, uno no es un experto en el sentido más de la cuestión internacional ni nada por el estilo, pero hay que ver si lo de Obama no implica también una cuestión de debilidad. La movilización del pueblo brasilero a favor de Lula también nos pega, digamos, un alegrón, por decirlo de alguna manera, a los sectores populares, a los sectores latinoamericanos en el continente. ¿Por qué? Porque en realidad están usando todo. Están usando los medios de comunicación, están usando el Poder Judicial. Y es cierto también. Están planteando ejes que abajo como que uno lo agarra, ¿no? Uno agarra la corrupción, porque en realidad si te muestran una imagen donde nosotros estamos contando plata y nos ven, de alguna manera eso
choca, digamos, cuando uno está en una situación mala y ve tanto dinero que en definitiva puede ser mucho o no puede ser mucho en función de, digamos. Entonces, creemos que hay muchas cosas que tienen que ver como la debilidad, más allá que nos presentan con la cuestión de la fortaleza. Ahora, es el desafío de los sectores populares en el amplio sentido, el progresismo, la izquierda, aquellos que nos paramos de la cuestión patriótica, revolucionaria, de empezar a ver esta jugada y de empezar a construir no solamente la unidad desde el concepto, desde la abstracción, sino la unidad en el sentido concreto, digamos, de poner la unidad en la acción, la palabra en acción concreta para poder, digamos, entender la situación que estamos atravesando y de saber que está el terreno de América Latina en disputa. 4 años de macrismo o pensás que va a haber una resolución previa de alguna naturaleza? El deseo es que haya una resolución previa, el deseo de que haya un pueblo en la calle que resuelva, digamos, estos 4 años en mucho menos tiempos, digamos. Eso va a tener que ver con los errores, digamos, que va a cometer el macrismo, el dolor que va a implicar las políticas para nuestro pueblo y la contestación de nuestro pueblo a esas políticas antipopulares. En ese lugar se puede definir la cuestión de adelantar los 4 años, pero acá tiene que ver mucho, digamos, el movimiento obrero para ponerse a la cabeza de la pelea y empujar hacia un cambio que anticipe estos 4 años que van a ser muy malos para nuestro pueblo. El movimiento obrero tiene sus tiempos, es correcto lo que decís, pero también es cierto que se necesita un desarrollo, ¿no? Federal, tomar en cuenta lo que dicen los cuerpos delegados, las comisiones internas. Yo creo que de algún modo lo que nos abrumó es la aceleración de las medidas liberal conservadoras de ajuste. Porque, ¿te acuerdas que la discusión era... gradualismo. Gradualismo. Claro, yo digo, no, ¿qué gradualismo? Estos no son gradualistas. Pero muchos compañeros estaban convencidos que había gradualismo. Y de algún modo sorprendió, y entonces la capacidad de reacción, que es alta, proporcionalmente alta, sin embargo, es insuficiente porque vienen por todo de manera aceleradísima. Ahora, una cuestión con respecto a lo que decía recién el Gaucho, ¿no? Porque algunos dirigentes te dicen, nosotros queremos que se vaya, ¿no? Que es también la discusión sobre la gobernabilidad. Bueno, lo hemos escuchado al gringo Michetti de Gráficos decir, el problema es este tipo de democracia. En contra del pueblo, no hay que respetar la gobernabilidad. Ahora, uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que habría que empujar, ¿no? Si elecciones anticipadas, pero al haber, digamos, si se quiere estamos a 100 y pico de días, todavía no pasó mucho, pero en realidad sí pasó mucho en términos de cambios estructurales perjudiciales. Y lo que está viviendo el pueblo. Entonces, creo que la discusión es no solamente, digamos, no queremos que haya 4 años de macrismo, que muchos sectores lo vienen planteando, por lo menos en términos, por lo bajo, digamos, ¿no? Quizás faltan expresiones públicas. Pero el tema es después, ¿y después qué? Digamos, ¿no? Que algunos te dicen, bueno, claro. El otro día me decía un bueno, lo veo con problemas organizativos internos al movimiento nacional. Claro. Creo que está, digamos, esa pregunta después, bueno, ¿y después qué? ¿No? Porque lo que me parece que hasta ahora no sé si hay plena conciencia de este proyecto vino para quedarse. Entonces me parece que ahí está bueno, la visita de Obama. Que bueno, algo de aire hay debido al crecimiento previo, ¿no? Claro. Como pasó en el 55, como pasó en el 76, reciben países que están en desarrollo y lo rifan, pero aprovechan ese desarrollo económico. Hay un mercado interno que todavía no sintió la profundidad del impacto del ajuste. Pero además, si se logra el endeudamiento, iban a tener dinero fresco para sostener determinadas situaciones provinciales, cosa que encubre la ausencia de un proyecto productivo. Eso me parece grave para poder tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón de algún modo perduran? Porque hay una diferencia entre una movilización como la que puede generarse por estos días y el 2001. ¿Cuál es la diferencia? No la gente que la compone, pero sí la situación general. 2001 era país arrasado por los liberales. Hoy, 2016, país salvado por el nacionalismo popular. Y los liberales vuelven a arruinarlo, ¿no? Cada vez que la Argentina se pone de pie, lo vuelven a meter en camisa de 11 varas. Pero eso mismo, la herencia del proyecto nacional, es lo que le permite aire para poder seguir adelante. Ahí tenemos una contradicción entre las reformas estructurales, la necesidad popular de reformular la vida política nacional y cambiar de manera plena las reglas del juego, y el aire social que en las capas medias todavía se siente debido al crecimiento económico previo, ¿no? Eso me parece grave. Me parece que, digamos, se viene una etapa, digamos, complicada. Mira, el otro día hablábamos con un economista que nos decía,
que no va a ser de catástrofe, ¿no? Este año. En No términos va, económicos. claro, Que no va a ser. claro. Dice, mira, nosotros no vamos a hacer lo que hacían los liberales en épocas anteriores. Decían, esto se va todo, ¿no? A la borda, se va a entrar un proceso de crisis. Lo que plantea es que sí va a haber una cuestión de recesión. Claro, Ahora, el tema es tardó cómo 10 años en Claro. desatarse, después del 96 recién. En el año 93, 94 no parecía que iba a haber una hecatombe como la que hubo en el 2001. Bueno, pero como creo que hay un acumulado, digamos, creo que en el sentido de haber discutido en parte los 90, hay un acumulado que uno quizá a priori dice que existe. Sí, Pero hay que ver, porque digamos, muchas fábricas se están dilapida muy rápido. parando, están planteando los retiros voluntarios, digamos, sabemos lo que significa retiro voluntario en la historia argentina. Entonces me parece que está todo muy, digamos, direccionado a ver cuál es la respuesta del movimiento obrero organizado, donde se habla de unidad, pero hay que ver qué tipo de unidad, porque hay muchos sindicatos que dicen, bueno, nosotros vamos hacia una cuestión programática, y también que, como la clase política viene votando en el Congreso, hay muchos que dicen, bueno, tenemos que empezar a tener otro tipo de proyección y otro tipo de construcción que nos permita no ser traicionados, digamos, o la traición a la patria que se ha planteado penalmente, digamos, ¿no? Que me parece que son figuras para remarcar, porque no puede ser que voten el acuerdo buitre sin costo. Me parece que hay muchos diputados, muchos senadores que lo que están votando ahora, que quizá no se tiene dimensión en el sentido masivo, porque bueno, claro, los medios de comunicación vienen respaldando el acuerdo. ¿Esos son divisorias de aguas, estos proyectos? El endeudamiento es como para decir, mire, ustedes son dirigentes populares, pero por acá no pasan. Sí, no, nosotros creemos de que hay determinados proyectos y determinadas posturas que son divisorias de agua. Digamos, por ahí hay organizaciones que no piensan esto. Para nosotros el papel que desarrolla Bossio, digamos, es división de agua. Digamos, no es un compañero que hay que entenderlo como plantean los compañeros del movimiento Evita. Para nosotros es absolutamente divisoria de agua ciertas cuestiones que se van desarrollando. ¿Cómo uno visualizamos la cuestión de la etapa actual, del momento actual en política? Nosotros creemos que el pueblo argentino viene con dos experiencias absolutamente importantes sobre sus hombros, digamos. Uno tuvo que ver la década del 90. La resistencia, digamos, al modelo absolutamente neoliberal que nos hizo terminar en un 2001. Y la otra experiencia que tenemos sobre nuestros hombros son los 12 años del proyecto kirchnerista, con sus cuestiones a darle volumen, digamos, con lo bueno que tuvo el kirchnerismo y con las acotaciones, con lo malo que tuvo el kirchnerismo. Pero son dos procesos que tenemos sobre nuestras espaldas. Creemos que debemos encarar este sentido teniendo en cuenta esos dos procesos. Debemos tener políticas reivindicativas, de luchas concretas, digamos, desde los diferentes sectores de nuestro movimiento nacional, desde los trabajadores, de los territorios, de los estudiantes, desde la cultura, y por el otro lado debemos discutir, digamos, qué país queremos, y que el desarrollo de discutir ese país que queremos tenemos que ver la cuestión electoral. Tenemos que ver la cuestión electoral del 2017, tenemos que ver la cuestión electoral, digamos, en el 2019, teniendo en cuenta las dos cosas. No podemos construir organizaciones que se dediquen y miren solamente el desarrollo del cambio diciendo, bueno, tenemos que poner más diputado y más senador, y tu única política de acá al 2017, y pasa todo esto, digamos, y no tenemos que tener solamente organizaciones que visualicen la pelea y no lo que señalás juegue con los dos caminos. Sobre los legisladores y sobre Bossio en particular. Ahora, ¿no hay una responsabilidad de errores de construcción para la contención? Digo, tomando en cuenta que la responsabilidad mayor siempre está en la conducción estratégica. ¿No hubo una suerte de, es decir, el Frente Renovador, que se llevó el 20% de esos votos, se construyó a la vista de la dirigencia peronista, sin que hubiera una, che, ¿qué podemos hacer con esto? Y se construyó con la articulación de dos ministros del gabinete, Labaña y Massa, que estaban ahí elaborando. Es decir, algo te pasó en la construcción. Creo que ahí hay una responsabilidad de la conducción estratégica a la hora de contener espacios, ¿no? Hay una cuestión de la construcción política, pero que también los procesos políticos y tu proyecto económico, político de país muchas veces termina acotado, engrampado en tu alianza, digamos. Es decir, en tu alianza de los diferentes sectores. Es decir, ejemplo el PT.
digamos, ¿no? El PT es una alianza de clases. El gran problema que tiene el PT hoy es su pelea interna entre un sector y el otro. No, está bien. Está bien, pero yo creo que llega un momento del proceso político que en algún momento esa alianza ya no puede convivir más, digamos, en el término de poder conducir y llevar adelante un país. Ahora les voy a preguntar si eso es cultural o económico. ¿Cómo procede el empresariado? Último bloque.